Hola, bienvenidos a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el ingreso de resoluciones con nuestro software SCI y nuestro módulo POS. Comencemos. Para el manejo de resoluciones en cualquiera de los programas, primero debemos ingresar por la ruta Soportes, Instalación, Parámetros. En Parámetros debemos verificar que exista, en caso de no, insertar el parámetro 1053, que se llama manejar prefijos en facturación. Lo voy a borrar en este caso para el ejemplo. Si el parámetro 1053 no existiera, inserto un nuevo registro. Él me preguntaría cuál es el código de parámetro, en este caso 1053. Decíamos, se llama manejar prefijos en facturación. Nos pregunta cuál es la longitud del prefijo. Debemos entonces poner cuál es la longitud del prefijo de la resolución que nos están entregando, por lo menos un carácter, 01, 02, 03, de acuerdo a la cantidad de caracteres, y la zona, que para algunos parámetros se podría aplicar por zona. En el caso del 1053 sería zona ZZ en mayúscula. Ese ZZ es un comodín, aplica para todas. Entonces, parámetro 1053, voy a manejar resoluciones con prefijo de un solo dígito y la zona ZZ. Si su resolución no tiene prefijo, lo pondríamos por lo menos de un carácter, así sea con prefijo 0. Grabamos con F10 o el botón de aceptar. Para el tema de facturación también es necesario que insertemos parámetros para quitar los ceros en la impresión de la factura. Insertamos, con F2 podemos buscar los parámetros de quitar ceros y debemos insertar el parámetro 1184, quitar el ceros del prefijo, y el parámetro 1142, que es para quitar los ceros en la impresión del documento. Parámetro 1184, el estado S de sí y la zona ZZ. Y grabamos con F10 o el botón de aceptar. Parámetro 1142, quitar ceros del número del documento, estado sí y zona ZZ. Grabamos con F10 o el botón de aceptar. Entonces ingresamos resoluciones, parámetro 1053 y parámetros de quitar ceros. El segundo paso, ingresar la resolución. En el sistema comercial integrado sería por la ruta Archivos, Contables, Resoluciones. En nuestro módulo POS sería por la ruta Archivos, POS, Resoluciones. Recuerde, si maneja ambos programas, que desde cualquiera de los dos lo puede hacer. Sistema comercial, Archivos, Contables, Resoluciones, o el módulo POS, Archivos, POS, Resoluciones. Los datos que nos pide la resolución sería número de la resolución, según entonces el documento que tengamos en mano. Lo puedo copiar, de hecho, control C, más adelante lo voy a necesitar. Siguiente está la fecha de emisión de esa resolución, supongamos que es el día de hoy. Siguiente está la fecha final, la fecha en la que se me vence esa resolución. Supongamos que es en 2 años. Siguiente, me pregunta si esa resolución maneja prefijo. En caso de no, continuamos con el rango. Si la resolución sí maneja prefijo, marcamos la casilla maneja prefijo y cuál es el código del prefijo que me asignaron. Este prefijo, recuerde que viene según la longitud que hayamos puesto en el parámetro 1053 anterior. Yo lo había puesto con parámetro de un carácter, será lo máximo que me deje ingresar acá. Prefijo entonces, en mi caso, la letra C para el ejemplo. El rango inicial que me autorizaron, supongamos que tengo autorizado desde la factura número 1 hasta la factura número 5000, según entonces el rango autorizado. En la parte inferior tenemos la clave técnica, esa clave técnica va a ser para la facturación electrónica, por el momento no nos aplica. Grabamos con F10 o el botón de aceptar. Primer paso, ingresamos el parámetro. Segundo paso, ingresamos la resolución. Siguiente, en ambos programas, POS o sistema comercial, la misma ruta, archivos, contables, consecutivos. En el archivo de consecutivos vamos a buscar la transacción que va a estar asociada a esta resolución. Puede ser la transacción 30 de ventas
o puede ser la 31 de ventas de mostrador. Recuerde entonces que debe tener un código asociado a cada numeración que tenga. Normalmente las numeraciones van asociadas al código de la transacción. Si tengo un solo permiso para las ventas de la transacción 30, código 30 con su respectiva numeración, y la 31 con su respectiva numeración. Si de cada transacción yo manejara varios permisos, porque tengo ventas por sucursales o porque tengo ventas de contado, de crédito, diferentes ítems, yo podría manejar entonces diferentes códigos. El código de consecutivo lo asigna usted. Lo normal es que sea la transacción 30 o 31. Podría decir que esto es para ventas de mostrador. Código de 2 caracteres. ¿Cuál es el consecutivo del último documento que se generó? Si yo lo dejo en ceros, la factura que se va a generar será la número 1. Si lo pongo en 99, la factura que se va a generar es la número 100. Número entonces del último documento que se generó, si apenas está empezando, en 0. El número de la resolución, la misma resolución que habíamos ingresado hace un momento en el archivo de resoluciones, yo la tenía copiada, la acabo de pegar con control V o simplemente la vuelvo a digitar. La fecha de la resolución que habíamos dicho aplica a partir del día de hoy. Recuerde que esos dos datos vienen desde el documento de la resolución, y el prefijo, que en este caso es la letra C. Grabamos con F10 o el botón de aceptar. Creamos entonces el consecutivo con la respectiva numeración asociado al permiso de facturación que le corresponda. Hasta acá grabamos con F10. Si por algún motivo nos llegara a generar un error de que la clave no existe, esa clave quiere decir que la resolución que usted ingresó en archivos contables o archivos por resoluciones no corresponde con la que está digitando en este punto. Deben ser iguales. Confirmo ingresar el registro sí, y aquí ya me quedo entonces asociado al consecutivo de facturación. Como siguiente paso, vamos por la ruta archivos, contables, tabla de codificación. En la tabla de codificación buscamos las transacciones que van a estar asociadas a ese permiso de facturación. Normalmente en el módulo de facturación hablamos de la transacción 30, las facturas. Por ejemplo, mi transacción 30, concepto 1, se llama facturas a crédito, mi transacción 30.03 se llama ventas en dólares, y tengo también la transacción 31, concepto 1, que se llama ventas de mostrador. En todo lo que sean ventas debemos empezar a editar y refrescar estos ítems para que me cargue en la parte inferior el prefijo del que yo asocie la factura. Recuerde que si no tiene prefijo, por lo menos nos aparecería un 0. Si tenemos entonces el consecutivo, en la parte de datos generales tenemos el código del consecutivo. El consecutivo que yo creí hace un momento era el consecutivo VM. Inmediatamente actualicemos el consecutivo, él me va a asociar el prefijo del documento. Quiere decir entonces que esa factura ya queda lista para empezar a generarse con ese permiso de facturación. Puedo grabar F10 o el botón de aceptar. Esto lo debo hacer por cada uno de los conceptos que tenga para la transacción 30 o 31 asociados a esa resolución. Recuerde entonces, según el código del consecutivo, él le asociará el prefijo. Como en este caso el consecutivo 30 no tiene resolución asociada, me trae prefijo en blanco. Si le asociara el mismo permiso que teníamos, lo traería sin problema. En ese orden de ideas, si yo entro a asentar una factura, puede ser desde mi módulo POS, una venta de mostrador, el número de documento que me asocia ya tiene entonces el prefijo, la letra C y el número de documento que sigue. O si en el sistema comercial ingreso a asentar una venta, documentos, asentar, ventas, facturas, transacción 30, en el concepto de ventas a crédito también me sugeriría entonces el número del documento con el prefijo asociado y el número de documento que continúa. Recuerde que el cambio de resolución le aplicaría solo desde este momento en adelante. Si usted ya venía trabajando el programa con otra resolución asociada o no había puesto resoluciones, al reimprimir una factura anterior, él le imprimiría la resolución que tenía en ese momento. El cambio de la resolución que acabamos de hacer solo aplica desde la siguiente factura que grabe en adelante. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.